Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, sean bienvenidos. Es un gusto verles. En esta tarde vamos a estudiar la palabra en Levítico capítulo 16, verso 20. Levítico 16, verso 20. Sí, bienvenida, hermana. Pase adelante, es un gusto verle. Levítico capítulo 16, verso 20. Este es un tema bastante interesante el que veremos hoy. Cuando lo tenga, pues, gócese, mis hermanos, deleitémonos en este momento en lo que dice la palabra de Dios. Levítico, capítulo 16, versículo 20, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es un gusto verles, hermanos. ¿Lo tenemos? Leeremos las dos versiones. Hermana Hilda, ayúdeme ahí con Reina Valera, por favor. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Siga el 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Lea por favor hasta el versículo 24. Perdón. Sí, el 24. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Hoy leeré yo en la versión Nueva Traducción Viviente. Levíticos capítulo 16, verso 20 en adelante. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Verso 23. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Padre, creador del cielo y la tierra, en esta tarde pido, Padre, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre este momento. Tú sabes la necesidad que hay en nosotros de oír palabra tuya. No permitas, Señor, que ninguna enfermedad, no permitas, oh Dios, que ningún malestar robe este momento, Señor, nuestro deseo por aprender de ti y llevarnos esta bendición, Señor. Hemos venido a este lugar, Señor, para adorarte. Hemos venido a este lugar para aprender de ti. Hemos venido a este lugar, Señor, y no nos queremos ir vacíos. No nos queremos ir con las manos vacías. Queremos ir con el corazón lleno de bendición, Señor.
con nuestra alma, Señor, regocijada, porque hemos aprendido palabra tuya, Señor, porque hoy, Señor, hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En ocasiones oímos sobre lo que Dios ha hecho, el gran amor que tiene para con nosotros. Juan capítulo 3, verso 16 dice, y lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, de tal manera, pero ¿de qué manera, pues? Una manera inexplicable. Una manera que no se puede comprender. Que cuando nosotros merecíamos castigo, que cuando nosotros merecíamos la muerte, que cuando nosotros no éramos dignos de compasión, Él tuvo compasión, Él tuvo amor, y la manera más grande es que ¿cómo es posible que alguien dé lo más querido, su propio hijo? Y que lo dé por amor a alguien que muchas veces ha sido una persona que no amerita, que no es digna, que ha sido ingrata. Mire, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el ser humano, cómo le da la espalda a Dios, cómo actúa con Dios, cualquiera diríamos, ese merece la muerte, porque muchos así dicen. Ese merece la muerte, ese es digno de que lo linchen. Algunos dicen así. ¿Han oído esa expresión? Mas no nos damos cuenta que también nosotros no merecíamos lo que Dios hizo por nosotros. Pero eso que hizo Dios se llama gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando te dan algo sin que tú lo merezcas. Gracias cuando tú no has hecho nada para merecer ese regalo que te dan, pero te lo dan, porque has encontrado gracia a los ojos del que te da ese regalo. Amén. Amén, hermanita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que sí. Entonces, hermanos, podemos notar la bendición de Dios para con nosotros. Y dice, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por ti y por mí. O sea, el regalo más grande, el amor más enorme, es cuando ves lo que hizo el Padre eterno al enviar a su Hijo, el cual tomó nuestro lugar. El cual dice la palabra de Dios que fue hecho pecado cuando no era pecado, porque Él llevó sobre sí nuestras cargas. Hermanos, para que todo aquel que en Él crea, dio a su único Hijo, no que tenía 3, 4, 5, 6, no, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en Él cree, no se pierde, no se vaya a perder por toda la eternidad en un castigo eterno, sino que tenga la vida eterna. Eso es lo que hizo Jesucristo. Muy bien. Hoy vamos a aprender esto a profundidad. Para aprender esto a profundidad nos vamos a ir hacia atrás en la historia con Israel. Déjeme decirle que muchas de las cosas que a Israel se le dieron que hiciera eran bien simbólicas, tenían un significado grande. Por ejemplo, cuando Israel iba a salir de Egipto, la palabra de Dios nos menciona de que esa noche en que iba a pasar el ángel de la muerte, el que iba a pasar castigando al pueblo de Egipto, que iba a morir cada primogénito, no solamente de las personas, sino también de los animalitos,
Dice la palabra de Dios que esa noche Dios le habló a Moisés diciéndole que tenían que matar, sacrificar un cordero. ¿Sí? Y lo iban a preparar para comerlo. Pero la sangre del cordero la iban a pintar en los marcos de las puertas, en los dinteles de la puerta. Y el ángel, cuando viese aquella sangre en una casa, no entraría y no se llevaría, no mataría al primogénito. Esto tiene mucho significado, porque eso es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios que por la sangre de Cristo nosotros somos limpios. Y Dios nos acepta al ver ese sacrificio. Porque cuando tú crees en Cristo, Jesucristo te limpia, te lava con su sangre preciosa. Y te hace presentable delante del Padre. Ahora, esto es lo que representó el Cordero en esa noche. Pero la porción que leímos en Levítico está hablando de un chivo, está hablando de un macho cabrío, de una cabra, pero macho. En la cual la palabra de Dios dice que el sumo sacerdote puso sus manos en ese animalito. ¿Se da cuenta? ¿Lo leemos? ¿Cómo lo dice el verso? En verso 21. Estamos en Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Dice así: pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, oiga cómo lo dice esta versión, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Oiga qué interesante esto. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará al chivo al desierto. Verso 22 dice: al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo. ¿Sobre quién va a llevar todos los pecados del pueblo? Sobre el animal, a una tierra desolada. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, imagínese, le voy a poner este ejemplo. A una persona que tiene lepra y está bien mal de sus manos y toca a otra persona que está sana y le pasa toda la lepra. O imaginémonos a una persona que tiene COVID-19 o coronavirus. Y esta persona que está bastante enferma, bastante grave, se acerca a una persona que no tiene el coronavirus, el COVID. Y de repente, estando en el mismo lugar, tose y le contagia y ahora le traspasa ese pecado, esa enfermedad. Ahora, veamos el significado del cordero esa noche. Esa noche que mataron al cordero. Quiero decirle que ese cordero que fue sacrificado es el cordero que tomó el lugar del hijo primogénito en esa casa. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que esa noche sí hubo alguien que murió en esa casa.
Alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio. Y el precio lo tomó ese cordero. Murió. ¿Tenía culpa el cordero? Ahora veamos la situación con el macho cabrío. El macho cabrío, el animalito. Fíjese lo que pasaba. Era traspasado el pecado, pero ¿cómo eso se puede, hermano? Mire, ¿sabe qué? Siempre las cosas malas se pasan bien rápido, pero lo bueno, qué difícil. Imagínate a alguien queriendo, mira, vamos a leer la Biblia. ¿Usted cree que el otro va a tener ganas de ir a leer la Biblia? Vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Usted cree que va a querer? Pero vaya a decirle que se vaya al cine. ¿Ah? ¿Usted cree que va a querer? Ni siquiera le dicen, ya está en el cine. ¿Ah? Porque lo malo, ay hermano, que sataniza el cine. Mire, las cosas vanas de este mundo, rápidamente la gente lo hace. El pecado se transmite bien fácilmente. Oh, pero lo bueno. Lo que ocurre aquí es que esa maldición era transferida hacia este animalito que lo soltaban, pero había otro animalito que lo que tenían que hacer era matarlo y sacrificarlo, porque tenía que pagar el precio del pecado de aquel que había transgredido la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, si alguien había pecado, ¿con quién lo tenía que pagar? Con muerte. Y ahí es donde entra Jesucristo. Aquel que murió por nosotros. Usted oye tan bonito que dice Jesucristo murió para darnos salvación, pero no entendemos qué es lo que pasó. Lo que pasó, que sobre Jesucristo, Dios, oiga bien, vio que tuvo que cargar la maldición del violador que se iba a arrepentir, del asesino que había matado 10 personas, del malcriado maldiciente que algún día iba a entregarse a Cristo, de todos aquellos pecadores que muchas veces la gente les desea la muerte, aunque ya sea en el último día que lo iban a ejecutar, aquella persona reconoce a Cristo como su Salvador personal, esos pecados fueron cargados en la cruz del Calvario. Y ahí aquel hombre, hace casi 2000 años, llevó la carga, la maldición nuestra. ¿Me comprende usted? ¿Entiende lo que hizo Cristo Jesús? Y entonces entienda cómo no Dios el Padre llevará a castigo todo aquel que vitupera, que insulta y que tiene en poco el sacrificio de Cristo. Y cuando le presentan a Jesús como su Salvador, dice, lo siento, pero no necesito de Cristo. Yo me las arreglaré solo. Es más, ni creo que exista un Dios a quien yo le tenga que rendir cuentas. Imagínese cómo no se va a poner el Padre. Después de que Cristo fue insultado, cuando esos insultos no lo merecía. Fue escupido, fue lacerado su cuerpo, fue torturado, digamos que fue de una manera tan cruel
Y que la gente diga, no necesito de Dios, no necesito de Cristo, no necesito del regalo que el Padre da. Ese pecado, ¿cómo se va a perdonar, hermanos? Si no tiene quien interceda por él. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Él dijo, yo tomo tu lugar. Yo tomo tu lugar. Y si tú me aceptas, yo te doy vida eterna. Vamos a respaldar esto con los versos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Vamos a ir leyendo esto y que la palabra sea quien nos dé exactamente el ejemplo, la explicación. Isaías 53, capítulo 53, verso 4 al 6. Lo leeremos en las dos versiones. Hermana Hilda. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note usted acá qué es lo que hizo Cristo. ¿Llevó o no llevó nuestros pecados? Los cargó. Imagínese aquella cabrita que lo iban a soltar y llevaba la maldición de todo el pecado del pueblo. Cristo llevó la maldición nuestra. Amén. Bueno, yo quiero decirle, yo me siento contento y feliz de que mi Señor sea quien pelea mis batallas y que Él sea mi Salvador. Ahora, pero qué triste para aquel que no quiere nada con Cristo. Él mismo seguirá llevando la maldición de su pecado. Su culpa estará sobre él. Y el castigo caerá sobre él. La versión Nueva Traducción dice así. Escúchame. Perdón, esto es 51, es 54. 53. 4. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestra rebelión. O sea, no era Él el culpable, éramos nosotros. Pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. No eran sus pecados, eran nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Esto es tan importante que usted lo entienda. ¿Por qué es salvo Juancito? Es salvo porque Dios es bueno, amén. Pero es salvo porque alguien pagó el precio para que él fuera salvo. Sobre alguien cayó la maldición. Sobre alguien cayó la muerte para que él fuera salvo. ¿Me comprende usted esto? Cristo tomó nuestro lugar cuando Él no merecía esa muerte. Él tomó nuestro lugar para hacernos salvos. Amén. Ay, ¿por qué Dios es tan bueno y es salvo así por así? No, no es salvo así por así.
alguien cargó toda la culpa. Se hizo responsable. No era responsable, pero Él se hizo responsable por amor. Dijo Jesús, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la pongo y la pongo por amor. Amén. O sea que no es que, ay, pobrecito, miren, lo mataron y no pudo defenderse. Si Él dijo, si yo le pido al Padre, Él envía ángeles y me defiendan. Pero es necesario que yo pase por esto. Bendito sea Jesús y alabado sea su nombre. Gracias, mi Salvador, por darnos vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora imagínese usted, hermano, aquellos que tienen en poco el sacrificio de Cristo. Segunda de Corintios 5, 21 dice así, hermana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, él no había pecado. Pero ¿cómo es que conoció? No, ¿cómo es que se le hizo? Porque mire, ese preciso momento cuando dice Jesús, Padre, ¿por qué me has? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? Quiero decirle por qué. Porque ese preciso momento, Dios no puede estar en ese preciso momento con el Hijo, no porque no lo ame, sino porque ese momento cargó la maldición del pecado. Y Dios es santo. El Hijo jamás se había separado del Padre. Pero ese preciso momento, en la persona de Cristo, en la persona del Hijo, fue cargada la maldición y el pecado de toda la humanidad. ¿Me entiende esto, hermanos? Dice esta versión así. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Era necesario que alguien tomara el lugar y muriera. Gálatas 3:13. Si usted oye que algunos dicen, no, el Señor viera que Jesús era tan bueno que nunca fue así, que Él llevara todos esos pecados, porque Él era muy bueno. No es que Cristo los practicara, Cristo no hizo ningún pecado, pero tomó nuestro lugar. O sea, imagínese una persona que está a punto de ser decapitada y de repente viene otra persona y dice, no lo maten, perdónenle la vida. Yo voy a tomar su lugar. Gálatas 3:13, ¿cómo dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga, esto es muy importante. Porque mire, cuando usted ve a Cristo en la cruz, no crea que fue, ay, qué bonito eso. No, era un lugar de tortura. Pero para un judío, quiero explicarle algo, un judío, un israelita, que viera a alguien ahorcado, a alguien clavado en un madero, muriendo, ese era maldito para los israelitas. Y ya vamos a ver por qué. O sea que por eso es que muchos no creían en Jesús como el Salvador del mundo. Porque dicen, si ese es maldito por haber muerto así colgado. O sea, quiero que entienda esto, que cuando Cristo iba en aquel lugar de Jerusalén cargando esa cruz para todos aquellos
que miraban a Jesús cargando esa cruz, era como lo más vergonzoso. ¿Me entiende usted? ¿Cómo así? Imagínate, aunque ahora ya no hay nada de pudor en este mundo, porque la gente anda casi desnuda, pero imagínense todavía los que tenemos un grado de moralidad y un poco de pudor. Imagínense estar en ropa interior en un mercado, por decirlo así, o un centro comercial. ¿Qué vergüenza, no cree usted? Ahora, imagínese llevar una cruz, llevar un madero donde lo iban a colgar, donde lo iban a exponer. Todos los israelitas, para ellos eso era muy vergonzoso. Por eso es que usted va a ver que un israelita no cargó la cruz de Cristo, sino un extranjero que pasaba por ahí. Y tampoco lo cargó un soldado romano cuando cae Jesús, porque para ellos eso era muy humillante. ¿Me entiendes? ¿Me está entendiendo ahora? ¿Está entendiendo el sacrificio que hizo Jesús? Él pagó un alto precio, hermanos, por amor. Estaba leyendo cuál era 3:13 de Gálatas. Dice aquí, así, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Esa era, ¿verdad? Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¿Ve que aquí lo explica bien? Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y dónde está eso, hermano? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 21, verso 25. Lo que yo le hablo sobre los israelitas. Deuteronomio 21, verso 25. Ay, hermano Ensi, yo no iba a venir este día al culto y de lo que me iba a perder. Gloria a Dios, porque no fue así. Que el diablo no te robó la bendición, amén. Sino que ahora estás deleitándote, estás entendiendo qué es el sacrificio de Cristo. Amén. Deuteronomio capítulo 21 es el 23, perdón, no es el 25, aquí le escribí mal, es 23. Amén. No dejaréis que tu cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ve que eso de estar ahí colgado en un madero tenía una representación, era maldito. Hermano, pero ¿cómo Jesús? Es que Jesús no pecó. Los que éramos malditos éramos nosotros en el pecado, pero Cristo nos salvó de esa maldición y de ese castigo. ¿Me comprende usted esto? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él tomó nuestro lugar. Esta versión lo dice así: el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Vamos terminando ya. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Se da cuenta? El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, o sea, porque Él resucitó. Y esa es nuestra victoria también. Porque Él resucitó de los muertos. Después de que ustedes lo mataron colgándolo en un madero. Mire, y esta alusión de que ustedes lo mataron colgándolo en un madero, fue por nosotros también que Él llegó a ese madero, a esa cruz. Porque si no hubiéramos pecado, Él no hubiera sido necesario que fuese colgado en un madero. Pero porque pecamos, porque necesitamos un Salvador, Cristo murió en ese lugar. Nosotros lo colgamos.
Yo no estaba ahí, hermano, pero nuestros pecados fue el motivo que lo llevaron a ese lugar. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24. Hermano Enzo, yo viera cómo me estoy deleitando ahorita. Siento que estoy comiendo pollito frito. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice así, hermana. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Alabado sea el Señor. Amén. Y terminamos con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Quién cargó la culpa? Cristo. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. Pero Él nos dio salvación. Él nos dio vida eterna. Él hizo posible que usted y yo pudiéramos tener una relación especial con el Padre. Él hizo posible una vez más amistarnos con el Padre Celestial. Pero porque Él pagó con alto precio por nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.